Así que a vos te parece bien, dicen por aquí, llegar a fin de mes con unos pesitos, pero dejando a tu familia sin comer por las noches y comiendo de una sola vez al día para llegar a la meta. Bueno, eso es lo que hizo este gobierno. Píntenlo como quieran. Sí, sí. Yo voy a hablar a ver. Venían de vivir un paraíso terrenal, porque que yo sepa, no la estábamos pasando nada bien en este país en el 2019 y no había pandemia. Y no dejaron el país preparado para nada, absolutamente para nada. 1 de marzo, sin pandemia, acá habían 50.000 personas golpeando las puertas del Banco de Previsión Social por el seguro de desempleo. Hacer memoria, señores, a tener memoria. Este es el país del eterno lloriqueo. Hay dos industrias que funcionan bárbaro en este país, el narcotráfico y el victimizarse. Son las dos industrias que dan más dinero, que generan más oportunidades a la gente. Victimizarse, y eso corre para esas personas que se están quejando, que naturalmente se están quejando y con razón si no llegan a fin de mes, pero también para mucha gente que lloriquea por todo. El pardaflorismo de la oposición, el pardaflorismo de Vergara. Y también voy a incluir algunos sectores muy privilegiados de este país, como los exportadores, con el tema del dólar. No les viene bien absolutamente nada. Tenemos viento de cola, aprovechémoslo. Ahora van a hacer presión al Banco Central por el dólar. ¿Qué puede hacer el gobierno si el dólar baja, si hay razones internacionales para que el dólar baje? Entonces digo, dejémonos de lloriquear. Y eso corre para todo, abajo y arriba. Vamos a empezar a creer en nosotros mismos, en que nosotros tenemos dentro de nuestro micromundo las medidas suficientes para tomar en lo personal, para mejorar y no esperar tanto de los demás. ¿Hubo o no hubo aumento de impuestos? Porque ahí es otro escenario de cruces constantes. Pero no es un tema de aumento de impuestos, no hubo aumento de impuestos. Se podrá decir se aumentó un poco el combustible, después nos aumentó y demás. Un aumento de impuestos no hubo, no existió, no se dio. Empezaste a pagar masiva porque se quitó los puntos de descuento. Pues sí, lo podemos dibujar, sí, se quitó el punto de acá y cuando pago con la tarjeta y entonces me sacan un 0,2 y un 1,5 y yo la dibujo como quieran, pero la realidad es una sola. Y los números son fríos como un revólver. No hay chance. Y lo que hablábamos hoy del tema de la inflación. Porque la inflación, en definitiva, es lo que a vos te permite, te da más o menos capacidad de compra. Exacto. Eso está claro, ¿no? Es indiscutible. Salvo que se puede discutir otra cosa, creo que es así. Y acá lo que se critica por parte de la oposición y el senador Vergara, que yo lo escuché hoy, son básicamente 3 puntos. Uno es el tema de los precios internacionales, que están elevados, bárbaro, pero bueno, no se ha dado solo en este periodo. Yo recuerdo en el 2012, 2013 en el Uruguay, cuando se exportaba récord de exportaciones en soja y en ganado y demás, los precios internacionales eran extraordinarios y nadie decía absolutamente nada, ¿verdad? Cuando se critica por parte del senador Vergara que el mayor mercado nuestro ahora es el chino, ¿que no vale la plata de los chinos? ¿Qué nos pagan? ¿Los yen no valen? ¿Los dólares de los chinos no valen? No entiendo. Cuando se exportaba el 40-50% a la Argentina, con ese mismo que había entre los Kirchner y Mujica y demás, nadie decía absolutamente nada. Los mercados son todos iguales mientras paguen. Y sobre todo la inflación, que es lo que se habla de la capacidad de compra. ¿Ah? Y es lo que se critica. Entonces yo me tomé la molestia de ver 4 o 5 numeritos, porque hay que ver los numeritos para hablarlo, porque hay que tener memoria. Y estamos hablando de un 7,96 que tenemos de inflación y en este caso el senador Vergara dice que se había propuesto un 7% la meta. ¿No se llegó? No, no se llegó. Es verdad que no se llegó. Pero si vamos para atrás, en el 2019 tuvimos un 7,88, 2018 7,61, 2017 6,22, claro. 2016 9,64, 2015 8,7. Inflación superior a la que tenemos hoy. Poder de compra menor. Claro, pero ¿estamos de acuerdo? falta... Y dame que te voy a dar un detallecito más. Sí, porque yo justamente también estuve buscando algún numerito más. A ver. Bien. Sí, porque le falta a esa tabla, le falta cuánto subieron los salarios. No, pero te voy a dar un numerito más. La inflación es para todos igual. Después el salario podrá subir un poco más. Bueno, pero que te hace la diferencia. Me parece que... pero ¿cuánto tenés de inflación? A ver, claro, lo que estás haciendo está muy bien, pero traete la tabla al costadito de salario. Un datito más sí, cómo no. Muy bien. No para ilustrar, sino para informar nada más. Casualmente, el senador Vergara, cuando fue el periodo que fue ministro de Economía, ¿no? Entre el 2013 y el 2015, en el 2013 tuvo un 8,52 de inflación, 2014 8,26 y 2015 8,67. Por lo cual, siempre estuvo su administración por encima de la inflación que tenemos hoy. Se podrá criticar, pero es lo que digo yo siempre. Hay que tener credenciales para hacerlo. Y cuando la función de uno en determinado lugar no tiene las credenciales suficientes, no se puede criticar sobre eso. A ver, me parece que... No quiero decir, ojo, no quiero decir el conocimiento. me parece que le y falta... su
su contexto, venimos de 2 años de pandemia. Los números creo que no se son puede ver clarísimos. las Está gestiones perfecto. por separado. A ver, no se Ni puede los ver. números de la pobreza por separado, Cuando ni el número hablamos de la empleo por pérdida del separado, salario real, estamos hablando de la inflación versus el incremento salarial. Sea por la pandemia o sea por lo que sea, tú tuviste pérdida del salario real porque la inflación fue superior a tu incremento. Como se tuvo del Entonces, 2017 al 2019. Bueno, pero entonces vos Lo no podés... mismo. No, lo mismo no. Si No recuperas se perdieron, empleo, pero- no se perdieron 4 o 5 puntos de salario real, porque tú tenías negociaciones salariales donde la negociación colectiva te aseguraba como piso la inflación y a veces 1, 2, 3 puntos, depende de los grupos Pero en que es que estaban. nadie- Eso no recuperaste pudo empleo. suceder. Pero nadie está hablando. Entonces, de está que ha bien, bajado podemos el decir que se salario priorizó real. el empleo y podemos Estamos compartir o hablando no de criticar- compartir, pero tú no puedes traer acá la ¿Cómo lo voy a inflación y traer con compararla, críticas? porque sabemos que es un fenómeno que afecta a Uruguay, afecta a los países de la región muchísimo más, y decir que en realidad la crítica no tiene fundamento cuando estamos No. hablando de la pérdida del salario real, que no Lo es solamente la inflación. Lo que criticó fue que la meta era el 7% bueno, y se llegó al 7, no me quiero estamos- equivocar de cifra, pero estamos hablando- 7,96. Antes de Eso la fue lo pausa estábamos crítico. hablando del Claro, no, fenómeno. pero lo que te está diciendo Verónica es que no podés Esa es otra analizar discusión. aisladamente la inflación claro. y no la comparás con los salarios, salario. ¿no? Está Porque bien, ahí pero es lo que vos le quedás está con pasando el a todos. Y salario los salarios real. también lo tenés que comparar con la tasa de desempleo Con el empleo y el aumento en este también, caso del sí, empleo. Lo que voy es, La masa claro, global de salarios también es parte porque acá el país del no es de a empleo. uno. Eso es lo que Exactamente. tenemos que tener presente No. también. Quizás si hay unos que no han visto el impacto del aumento, y yo estoy de acuerdo con Pupo, que tiene que ser un reclamo que es más que válido y que el presidente se comprometió en este periodo de gobierno cumplirlo, pero no tenemos que olvidar de la cantidad de personas que todavía siguen sin empleo, la cantidad Sí, de personas que siguen o a mí por me debajo de la línea de gustaría- pobreza. a mí me En eso nos gustaría tenemos que profundizar, concentrar por también. ejemplo, cuando porque se no tienen habla- nada, no es que no tengan, que no hayan recuperado Sí, el no salario, solamente tienen eso, nada. sino a mí me gustaría profundizar, no sé si yo no estuve en toda la conferencia, pero me parece que nos debemos también esa discusión, qué empleo es el que se está creando y a qué empleo se está accediendo. Por ejemplo, vamos Porque a la eso, calidad Vero. del empleo, yo no sé, capaz que estoy Ah, equivocada. ¿dónde Creo creció, que Vero? todos percibimos... ¿Dónde perdió y dónde creció? Exacto, porque la calidad del empleo también que se está ofreciendo hoy es la misma que antes, es mejor, es peor. Yo tengo la sensación que también hay un subempleo que creció. Un subempleo donde muchas veces, bueno, accedes a determinadas horitas más que las que tenías en el 2020, pero no son las 8 horas con, bueno, toda la calidad de empleo que todos quisiéramos tener. Bueno, en realidad lo que creció durante el Frente Amplio, durante los 15 años del Frente Amplio es el empleo público y decreció en los últimos 6 años en la misma proporción y en la misma cantidad que creció el empleo público, decreció el empleo privado. Eso es una tendencia que tenemos que corregir. Yo creo que dónde creció y dónde decreció el empleo en estos 2 años que llevamos de gobierno. Y yo creo que hay un impacto bastante fulero que todavía no se pudo levantar, que es en el tema turismo. Pensamos que esta temporada iba a ser la del levante y bueno, hubo sí un repunte, pero no fue suficiente. Pero creció en un lugar donde hay buenos salarios y hay buen empleo, que es en la construcción. Entonces digo, ahí hay un empleo de calidad, con salario de calidad, y ahí creció. Entonces digo, me parece que debiéramos abrir un paréntesis a todo esto con cierta expectativa favorable y positiva que le dan las credenciales al equipo económico y decir, bueno, el equipo económico ya se equivocó, pero se equivocó a favor el año pasado. Está apuntando a un 3,8 de crecimiento para este año y a generar 40.000 puestos de trabajo más. Sigue priorizando el empleo. Entonces, Y más apoyo a primera infancia, Pupo. Que y seguir más apoyo a reforzando, primera infancia. Porque nos importan esos 39.000 niños Y que sí, todavía están. y sí. Yo creo que ese punto último que ustedes dicen, bueno, por supuesto que la perspectiva de crecimiento, la creación de fuentes de trabajo, todos tenemos que estar contentos con ese objetivo y ojalá se cumpla. El tema de la pobreza infantil, ojalá sea tendencia y se reafirme que es ahí donde se está bajando, porque ese es un fenómeno endémico de nuestro país que hasta ahora no se había podido revertir. Ojalá esto no sea simplemente, bueno, producto de un contexto de pandemia donde tratamos de apuntar allí y después vemos, sino que sea una continuidad que mantenga este gobierno y todos los que vengan, porque allí está comprometido el Lo que futuro pasa es que, del Vero, país. la realidad es que no todos están contentos con esto. Bueno, Y eso- si vos porque cuanto sos peor, sincero, no, si tú sos cuanto- sincero y sos honesto, Yo soy sincero y soy que un honesto, y gobierno para mucha gente, proyecte cuanto determinadas peor, mejor. metas y las cumpla, es una buena noticia para el gobierno y para todos. Ahora, tú podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esas metas que se fija el Hay que, gobierno. a ver, Vero. Eso también es lo que vos decís es totalmente racional y cierto y es noble.
lo que vos decís. te No, agradezco. es verdad. Pero la realidad indica otra cosa bien diferente. Y la realidad indica que para muchos, cuanto peor, mejor. Y que cuanto vos llegás a determinadas metas, peor. Entonces vos buscás alguna explicación que, como yo le diga acá, con los fundamentos en números, no se la podés buscar. Porque ¿qué es lo que busca la oposición? Ay, no me quiero salir demasiado de tema, pero lo que pasa es que... es que ese es el asunto, no me quiero salir. Pero digo, ¿qué es lo que busca? Cuando sos oposición, ¿qué es lo que buscas? Volver al poder, Y con volver al gobierno. Con Entonces, un referéndum, claro, Pablo, aparte del Huerta. referéndum que tenemos ahora por delante, pero vos lo que buscás es volver al poder. ¿Ah? Y no te importa cómo volvés al poder. Vos tenés que volver al poder. No deberías. Y esa es la realidad. No, pero no deberías en Disneylandia. ¿Ah? Acá vos querés volver al poder. Porque cualquiera que pierde el poder quiere volver a él. Los instrumentos que vos utilizás, ¿cuáles son? No debería de crítica. el vale todo. El vale todo es lo que pero no quiero. vale. Y vos lo que No, utilizás sí, son instrumentos No, para de algunos. crítica. Pero para criticar, tenés que criticar con fundamentos. Y hay veces que los fundamentos se te derrumban, se te van como agua entre las manos. Entonces tenés fundamentos que sinceramente son poco tangibles. Caso de lo que hemos venido discutiendo, otro tema no tiene nada que ver con el tema de diferentes artículos de Lux, si ya se son beneficiosos o no, y han variado los argumentos a favor de ¿Cómo uno se y está del poniendo la campaña? Va a haber que a ponernos tope. a mirar. Es que Bueno, todo... Es que, a ver, la conferencia de prensa de ayer tiene que ver también con un contexto de campaña, ¿no? Esto de pasar raya y presentar determinadas cifras, mostrar determinadas realidades, que yo creo que son datos que yo no refutaría, pero dejar de costado algunos otros, como la inflación, también tiene que ver con cómo nos vamos a presentar. Bueno, ¿qué estamos presentando? Bueno, lo que pasa No podemos es que- ser ingenuos a ver, tampoco. Yo lo que creo es, creo que repito lo que dijeron hace un rato y me parece que estamos todos de acuerdo en eso. O sea, en este momento interpretar cualquier gestualidad política, cualquier acto político, aunque sea técnico, como es el tema de del manejo de los hechos económicos, ¿tá? De un lado y de otro, todo eso lo tenemos que poner bajo la lupa y la mirada del 27 de marzo. Está todo el mundo Exacto. apuntando y mirando para ese lado y ninguno puede decir soy el inocente que hice esto sin saber. Exactamente. Y el otro tampoco. Ahora, lo que sí no nos podemos permitir como sociedad, no nos podemos permitir más en los paneles de debate, en cualquier manifestación cultural que haya, en el carnaval, en donde sea, es en la publicidad, la apuesta a la mentira, la apuesta a totalmente la de acuerdo. desinformación. Entonces yo digo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, hasta nosotros mismos, y creo que todos lo hemos hecho, de cara a la verdad. Bueno, tenemos una información del equipo económico, tenemos la obligación, cada uno con nuestra subjetividad, con nuestro corazoncito, como sea, pero tenemos con la nuestras obligación de realidades desmenuzarlo y de decir, esto es cierto, esto es válido, esto queda por hacerse. Pero discutime Sí. con argumentos Pero discutime con serios. argumentos. Entonces yo ahí te Bueno, discuto. ¿cuál es el argumento? Perdón, dame un argumento más contundente que el sentir de las personas cuando Claro, escriben. Por ejemplo, yo voy al supermercado y ahí no veo ni siento Está muy... lo bien que está haciendo el gobierno. Victoria, está muy bien y debe haber muchos otros mensajes que deben ser en contra. Pero eso es algo que no... Parecieran ser dos escenarios distintos. Es que, a ver, uno el de los macronúmeros y exacto, otro el del bolsillo. pero es que de la me parece gente. que tenemos que Pero- razonar. Y hay otro Oh, bolsillo. pero- Hay otro bolsillo que lo único que tiene son ¿Ustedes las me escuchan prestaciones. cuando yo que hablo? son las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Y de ese bolsillo, ¿quién se preocupa? Porque yo la entiendo o lo entiendo a la persona que manda eso. ¿Cómo no lo voy a entender? Pero también tenemos que entender que hay personas que están mucho peor que nosotros hoy y en ese sentido que está haciendo el esfuerzo el gobierno. O Claro, los 39.000 niños pero Fernanda, que lo están que bajo la línea de pobreza, nadie justamente les lo que se importa. cuestiona es que cuando la ministra de Economía te dice que se ahorraron 300 millones de dólares, tal vez ese esfuerzo, que creo que todos sabemos que se hizo un esfuerzo, que ni a ningún gobierno le sobra dinero en este país para andar dando prestaciones o duplicándolas, porque ese ¿Qué esfuerzo se hizo? no fue un poquito mayor. ¿Qué se hizo? En definitiva, ¿Pero qué vinimos a charlar de los números Pero que no, dio el hay ministro otra de cosa que quiero Economía? decir. Una cosa es la macroeconomía. Todos podemos entender, o la gran mayoría de nosotros podemos entender, que el 4,5% al cierre del 2021 es una buena noticia. Pero el aumento del después, desempleo. Pero después podemos Del debatir. empleo, perdón. Después podemos debatir cómo ese 4,5% repercute en los distintos segmentos de la sociedad. Porque si ese 4,5% va muy relacionado con determinados sectores
que no siempre son los que generan mayor mano de obra o empleo necesariamente de calidad, bueno, hay gente que está en esta situación que te está escribiendo, a mí el 4,5 no me llegó, porque a mí lo que me pasó es que perdí 4,5. Entonces no son hechos yo lo tengo contradictorios. clarísimo, pero no podemos yo puedo decir mirar que... la economía, puedo mirar la economía y puedo mirar la administración de un país no solo por lo que se llega o lo que se logra en cada hogar, en cada persona. Bueno, también pero eso tengo, también, también o sea, tengo macro y micro, ahí Eso tenés. es- Bueno, eso es ¿Puedo versus, terminar pero la es más ¿puedo micro terminar para la quién. idea? El versus que pasaba en el Chiquitines. Frente Amplio y lo que Me pasa ahora. acuerdo del otro. ¿Puedo terminar la idea? Sí, ¿Puedo cómo no. terminar la idea? Termina. También se mide la eficiencia, la eficacia de un gobierno por lo que se evita, por las cosas que se evitan y por cómo se manejan las crisis, que eso es lo más importante. Yo creo que si algo tenemos que agradecer es que haya habido un cambio de signo de gobierno, no solo por lo que se está logrando, donde hay problemas, donde hay deficiencias, donde hay defectos, pero hay muchos avances, pero también por lo que evitamos. Si hubiéramos dejado esto en manos de la gente que nos daba malos consejos en el 2020, esto hubiera sido dramático hasta para todas esas personas que hoy nos dicen no llego a fin de mes y que uno no tiene otra cosa que No, pero hacer que ojo, solidarizarse. estás partiendo de la base como que todas las personas que dicen que tienen problemas para llegar a fin de mes son del Frente Amplio. No, yo no digo No eso. necesariamente. No, yo no dije obvio eso. que Bueno, pero, No lo estás dije. no, pero al Pero atribuir, al plantearlo de las voces que pedían, Pero, mira, son las voces de la oposición, pero que no es la voz de capaz Pero esta que- señora Te que doy está un argumento escribiendo. por qué no pueden ser del Frente Amplio. Porque si fueran del Frente Amplio en octubre del 2019 no hubiera tenido una votación del 39%. ¿Ah? Tuvo una votación del 39% porque la gente dijo, señores, quiero un cambio. ¿Tá? Entonces, y lo dijo una mayoría, y en esa mayoría no es la oligarquía contra el pueblo. O sea, hubo mayorías con gente de pueblo que votó decididamente para el otro lado. Entonces digo, y dentro de la gente que está, inclusive, que vota y apoya a este gobierno, debe haber gente que está caliente porque realmente perdió un poco de salario. Pero también hay gente que está muy satisfecha porque un tío, un sobrino, un primo, lo que sea, no tenía laburo y ahora tiene Por laburo. acá no estamos diciendo que vivimos en Alicia en el país de Claro. las No, y maravillas. aparte tenemos que Claro, recordar de dónde venimos, ¿no? Claro. Venimos de una caída de Claro. 5,9, Pero no- venimos del vértice de, No se de está, esa pero V claro. que es Exacto. muy baja. Hay gente que sigue Pero en ese lo ese dije vértice al inferior. principio. A ver, recuperar los niveles de prepandemia del 2019 no es para tirar cohetes, ni mucho menos, ni aplaudir, porque porque ya veníamos teníamos de un piso bastante bajo. Eso es lo que estamos Con el viviendo. empleo ya teníamos Por problemas. supuesto que sí. O sea, no quiere decir que estamos fenómenos, ni muchísimo menos, pero sí, lógicamente, se ve que hay una cierta reactivación. Y vuelvo y repito, para discutir de los números tenemos que tener algún tipo de argumento. Vos no me podés decir, ¿verdad?, que como le estamos vendiendo a China, entonces, si no, eso no vale. La plata de los chinos vale. No, pero además hay que recordar que el grueso de las gestiones con China no empezaron con este gobierno. Por supuesto que no. No, empezaron con el gobierno anterior, Por supuesto que más no. atrás, mucho más atrás, Y los pero precios, se intensificaron con el y gobierno de los Biden. precios internacionales, que si están un poco más arriba o no, pero eso oscila todo el tiempo. No podés decirme, no, es por esto. Ojo con lo de Vergara, con ese argumento del viento de cola, ¿no? Sí, claro. Recuerdan, porque también tenemos que hacer mea culpa, nosotros ¿qué le decíamos al Frente Amplio? Y ustedes aprovecharon el viento de cola. Desaprovecharon. No, aprovecharon el viento de cola de los precios de los commodities después del 2005, o sea, que la soja llegó a $550, de tal otro, más o menos un escenario parecido al que hoy estamos viviendo. Nosotros le tirábamos esa al Frente Amplio y el Frente Amplio, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía Vergara? ¿Tá? En esa época Vergara todavía no había perdido su blanca y prístina claridad, ¿no? Ahora sí la perdió. Pero decía, nos dicen que es viento de cola, pero no reconocen nuestros méritos, no reconocen la prolijidad en la administración de la economía. Bueno, ahora está haciendo exactamente lo mismo. Le está diciendo al gobierno, ustedes el único mérito que tienen es que están vendiendo la soja y la carne a precios internacionales increíbles. Parece que no es ni chicha ni limolada, ni Pero tan calvo ni es con a lo dos que voy, pelucas. que estos argumentos que se utilizan hoy son los mismos que a la inversa se utilizaron en el 2012 y en el 2013. A eso es lo que voy, cuando el precio de la soja y de la carne estaban por allá arriba, eran récords internacionales de exportaciones que tuvimos durante 2 años. Entonces, ahora ese argumento me lo das vuelta y me lo pones en contra.
Sí, hay Es otra increíble, ¿no? hay Es otra una cosa- cosa que es Pero, y increíble. vamos a ir cerrando, Sí, Verónica. hay otra cosa que vos dijiste al pasar que me parece que también amerita un debate. Vos dijiste, bueno, dejaron un país que no estaba preparado. Yo coincido con esa afirmación si hablamos, por ejemplo, del punto de vista de lo sanitario, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, uno preguntaba al Ministerio de Salud Pública días antes de la declaración de emergencia y te decían de emergencia sanitaria. Muchos de nosotros también creíamos que eso iba a ser así, ¿no? El virus no va a llegar, bueno, todo eso sí. Pero vos tenías un Ministerio de Desarrollo Social. Hoy muchas de las prestaciones que se redoblaron ya existían, otras se tuvieron que crear, o hubo que ampliar esa base, actualizar esa base. Vos tenías un Sistema Nacional Integrado de Salud que permitió, con todas las carencias que reconocemos, camas de CTI, todo lo que se tuvo que hacer de golpe, eso hay que reconocerlo, pero tenías un Sistema Nacional Integrado de Salud que permitió que, bueno, si el CTI de acá se saturaba, ibas a otro lugar. Preguntale a Casa Galicia el sistema. Y 3 de cada 10 No, pesos. hay que hablar, ustedes sí- pero por ejemplo, 3 de cuando cada vos 10 pesos hablás, ustedes iban al cuando vos beneficiario. hablás de lo que se gastó en seguro de desempleo, yo comparto también eso, Fernanda, lo traía, hay países que no tenían seguro de desempleo y tuvieron que salir a crear Es verdad, herramientas sociales Y para por eso muchas asistir. veces cuando se Entonces, defiende... cuando no se puede defiende generalizar. que no se invirtió lo mismo que se invirtió También, en claro. otros países, es porque teníamos como una autopista ya planteada de rescate que otros países debieron implementarla de cero. Un seguro por enfermedad, que también estuvo eso- con eso sus lo- dificultades, bien, con sus lo cosas para amplio. mejorar. Señores, Bueno, pero vamos como sí, a dejar dejaron el un tema- país por poco destrozado, me parece el que tema hay por que aquí. poner cada cosa en su lugar. Y vamos a esperar además a ver qué sale de la reunión del Banco Central, que creo que es mañana, hoy, mañana, a ver qué medidas se toman con respecto al dólar también. Bueno, muy bien. Antes de cambiar de tema, y me acordaba...